tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo. Doy gracias al Señor, hermanos amados. Quien les habla es el pastor Ramón Encina de la Iglesia del Señor Jesucristo, ubicado en la calle José Hernández 384. Saludos con un abrazo a todos los hermanos de la congregación. Gracias le doy al Señor por permitirme estar con la hermana Norma Galván en esta mañana para hacer el programa. El Señor bendiga a todos los que nos escuchan. Podamos ser en esta mañana bendición para todos ustedes, hermanos, por medio de lo que tenemos, no por medio de lo que no tenemos, ¿no? Y tenemos la palabra del Señor para bendecir su vida, tenemos el Espíritu Santo y tenemos el nombre de nuestro amado Señor, la vida de nuestro amado Señor Jesucristo. Le voy a dar a la hermana Norma para que ella pueda estar saludando. Dios le bendiga, gracias al Señor Jesucristo en esta mañana, por su amor, por su misericordia, por todo lo que Él nos da para poder participar y compartir juntamente para que podamos fortalecernos en esta mañana y poder alcanzar estas bendiciones que Dios tiene para con nosotros, cosas maravillosas, cosas grandes que Dios tiene. Le decía a Jeremías, cosas grandes y ocultas que tú no conoces, Sí. ¿no? Y bueno, entonces estas cosas grandes y ocultas que estaban escondidas en Dios en aquel tiempo, Dios las reveló. Amén. Cuando vino la revelación de nuestro Señor Jesucristo, cuando se manifestó, todo apuntaba siempre en dirección ahí, vio que la palabra siempre nos mostraba el que iba a venir, y bueno, cuando Dios manifestó la vida, porque dice que la vida se manifestó a través de nuestro Señor Jesucristo, la gracia y la verdad vino por Él. Entonces cuando manifestó, cuando se dio a descubrir, se manifestaron todas aquellas cosas ocultas, aquellas cosas maravillosas que Dios tenía. Vio que siempre nosotros cuando pensamos en algo oculto, pensamos en algo oscuro. No, Sí. pero esto no es oscuro, es luz. Sí. Es algo que trae luz, no es algo oscuro, no es algo de la sombra ni de las tinieblas, sino que es algo de vida. Y por eso que compartimos en esta mañana agradeciendo al Señor y traemos la palabra, que la palabra es luz y lámpara. Que Dios le bendiga. Gracias al Señor. Si usted quiere comunicarse con nosotros, usted ya conoce el número de la radio, hermana, hermanos. Quiero saludar a todos los hermanos que nos conocen. El Señor le bendiga a cada uno de ellos, en todo lugar donde se encuentren. Grandemente, hermanos. Amén. Hoy tenemos una palabra de mucha bendición para su vida. Esté atento, búsquese un cuaderno, una lapicera. Bueno, hoy tenemos el celular y todo está grabado allí. Usted puede estar mirando o escuchando esta predicación en directo por YouTube, ¿no? Que el Señor bendiga grandemente. Usted pueda comunicarse por YouTube por medio del programa de la radio, La Predicadora, Señales antes del fin, creo que se llama. Y usted abre ahí y usted ya estamos en directo. Así que saludo a todos los hermanos, a todo donde llega este programa de radio. Le voy a dar a nuestra hermana Norma que nos lea el pasaje. Oramos primero. Amén, hermano. Para que el Señor pueda alumbrar los ojos y pueda abrir los oídos, estén atentos. Dice que la fe viene por el oír. Amén. El oír la palabra de Dios, para que esto sea verdadero en nosotros, no solamente un conocimiento, sino que se arraigue, porque tiene que entrar ¿a dónde? Tiene que entrar ahí en lo interior, la palabra de Dios, porque ahí va modelando. Amén. En lo interior, en los pensamientos. Dice que diciendo los pensamientos, las intenciones del corazón, va quitando lo que es tropiezo y va afirmando lo que es verdadero. Así también el corazón, para que el corazón pueda reposar, el corazón que está agitado, que está desesperado, ansioso, necesitado, lleno de incertidumbre, de duda, de inseguridad, bueno, para que el corazón se pueda reposar. Amén. Vamos a orar entonces. Padre amado, Gracias. te pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que tu palabra, Señor, sea arraigada, Señor, y plantada en el corazón de cada uno de los hermanos que están escuchando, Señor, para que esta palabra pueda llevar, Señor, el fruto deseado. Señor, bendice a los hermanos que desean, que la anhelan en sus corazones. Señor, sabemos que esta palabra no vuelve vacía,
sino que hará todo lo que tú Venga, quieras, Señor, Señor. para tu gloria. Bendice, Señor amado, es Amén, tu sí, palabra Señor, en el la nombre que de vamos a hablar, Señor. por tu Confirma tu gracia, palabra, Señor, Señor, con con fuego, Dios, señales, Señor, Dios prodigio, poderoso, maravilla, el fuego que Señor, tiene con la poder y llenura del autoridad, Espíritu Señor, para Santo que pueda en aquellos que lo arder los están escuchando, corazones, Señor. Señor, con Padre, fuego, Dios. en el nombre de Jesús te pedimos, Padre. Amén. Sí, Señor. Vamos a compartir una palabra maravillosa que podemos nosotros encontrar a través de la Escritura, la palabra ley. La palabra ley a nosotros nos muestra que es un edicto, un estatuto, juicio, mandamiento, mandato, orden, ordenanza y precepto. Y nosotros vemos a través de la palabra de Dios que esto estaba establecido, ¿no? Y vamos a ver dos contrastes de la ley en esta mañana. ¿Y por qué es tan necesario entender y comprender? Porque el orden es espíritu, alma y cuerpo. Y los tres son gobernados por leyes. Ujú. Las tres partes son gobernadas por leyes. Leyes que conforman, que forman, que van formando, porque nosotros conocemos la ley natural. Siempre nos pone ejemplo el Señor cuando hablaba por parábola de las cosas naturales, Sí, para que nosotros podamos entender lo que realmente representa, ¿vio? sí, La ley establece un límite de algo y también determina algo que se puede lograr. sí, A través de esa ley, una ordenanza, favorece o impide, sí, ¿no? En lo natural podemos ver nosotros. Y estas leyes rigen la vida del hombre. sí, ¿Por qué? Porque podemos nosotros permanecer en tiniebla o estar en la luz. sí, Porque la ley que nosotros nos sometemos, a lo que nosotros estamos, porque dice que el Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Establecido está que sí, va a haber sol y va a haber luna. sí, Porque Dios determinó sí, que el sol va a señorear en el día y la luna en la noche. sí, Y bueno, y así son las cosas establecidas por Dios, porque Él hace todo, las cosas en orden. Y nosotros vemos esto que vamos a ver cómo conforman las leyes y cómo operan las leyes, sí, porque las leyes son productivas. Nosotros conocemos dos clases, podemos ver a través de la Escritura, una que se ministra por Moisés y otra que se ministra a través de Cristo, podemos ver en esta mañana, y podemos ver que estas leyes, si nosotros podemos comprender esto, nos da poder para poder que estas leyes, nosotros podamos ministrar sobre las leyes. sí, Porque cuando entendemos algo lo podemos lograr, ¿vio? Como sí, le dice usted, la mayor límite de conducir. Por sí, ejemplo, hay carteles señalados por tales lugares. sí, Y bueno, porque van advirtiendo. Acá tiene que haber un descenso. Y acá puede andar en libertad. sí, Pero hay límites para que nosotros podamos afirmar nuestra vida, para que nosotros podamos recibir de arriba los bienes que Dios tiene para con nosotros. Nosotros tenemos que conocerla, cómo se forma, cómo se conforma, para que esto pueda manifestarse en nosotros, porque nosotros conocemos una ley que era ley de condenación y dice que tenía gloria, pero también conocemos ahora la ley de Cristo, sí, que son leyes de vida. O sea, preservación de vida, podemos decir en esta mañana, porque cuando Dios levantó a José, dice que Dios lo llevó para preservar la vida. Mire, una persona que fue cautiva por causa de haber sido vendido por los hermanos, a los ismaelitas, que provenían de la misma parentela, podemos decir así, sí, de alguna forma, y él quizá pesadumbrado en cárcel, siendo dolido en su corazón, menospreciado. ¿Cuántas cosas habrá pensado aquel varón en aquel momento? Porque era un joven todavía, ¿no? Y bueno, el desamparo de no estar con la familia, con el padre, con los hermanos, y todas esas cosas, quizás sus pensamientos eran totalmente distintos a lo que Dios estaba manifestando para él. Dice que Dios lo envió allá para preservar la vida. ujú, Mire qué propósito tenía Dios, sí, sí, porque sí, a través de él preservó la vida de Egipto y del pueblo de Dios, ujú, de aquellos que se acercaron a proveerse de esos años, 7 años de miseria, 7 años de tanta pobreza, de todo lo que iba a manifestarse en Egipto, en aquel lugar, y él proveyó y bueno, y tuvo gobierno y supo administrar y puso todas las cosas en orden. Bueno, vemos nosotros en esta mañana lo que la palabra de Dios nos dice, porque necesitamos, yo pienso que es una riqueza esto, maravillosa, el poder comprender, porque siempre nosotros hablamos de que no estamos bajo la ley, pero no estamos bajo la ley de condenación,
pero sí hay cosas que rigen, porque dice, cambiado el sacerdocio, en el capítulo 7 del libro de Hebreo, dice, cambiado el sacerdocio es necesario que haya cambio de ley. Y bueno, y nosotros tenemos que entrar a disfrutar de esto que Dios nos manifiesta a nosotros. Y podemos ver un contraste podemos decir así para que veamos la rigurosidad que tiene, ¿no? Porque en el capítulo 6, 15 de Daniel dice que ninguna ley, hablando la ley de Persia y de Media, ellos estaban ahí. Y bueno, como estaban ahí tenían que sujetarse a aquellas leyes que estaban siendo regidas en aquel lugar, ¿no? Sí. Para que veamos la severidad, podemos decir así, ¿no? Lo estricto que era, ¿no? El capítulo 6 y 15, si lo quiere leer, pastor. Sí, 6:15. Amén. Me acordaba mientras estaba meditando en esto porque meditamos nosotros lo que vamos a compartir y bueno, y veía esto, ¿no? La rigurosidad, cómo este varón fue puesto en un pozo de leones por causa de no hacer la voluntad de los que estaban ahí. Fíjese, hermana Norma, 6:15. Sí. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, y que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Vemos nosotros esta palabra, como para ver la rigurosidad, lo traigo como ejemplo esto, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero Dios se proveyó. Dios se proveyó de los medios, ¿cómo podía librarlo? ¿Por qué? Por la fidelidad que tuvo él al esperar en Dios. El Dios tuyo te libre, le dijo en aquel momento el gobernante. Y vemos en el libro de Esther 3:15, vemos nosotros que hubo otro edicto para poder suplir la necesidad, porque se había determinado la exterminación de todos los judíos en aquel momento, y todos los judíos estaban para ser en aquel momento por causa también de Amán, que Amán había levantado en contra en aquel momento la furia y la ira que tenía. 3:15 dice, en el nombre de Jesús leemos, y este varón había puesto tanta artimaña, tanto ira, odio que tenía contra Mardoqueo en aquel momento, no lo podía ver, no lo podía soportar, y todo lo que se manifestó después. Por eso que vemos qué riguroso que es esto, ¿no? Son como ejemplo estas palabras nada más. Fíjese que dice, hermana Norma. Dice, y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado a Susa, capital del reino. Y el rey Amán se le sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Conmovida, tremendamente, porque se había decretado por ese mandamiento la muerte, la extinción de todos los judíos. Entonces Esther dice que ella con su doncella ayunaron, y después se presentaron delante del rey que estaba gobernando, extendiendo, dice que él extendió su cetro y ella le pidió, ¿qué pides?, le dijo. Hasta la mitad del reino te daré, le dijo, ¿no? Porque la gracia de Dios estaba, el favor de Dios estaba sobre Esther en aquel momento para librar a todos los judíos. Ella estaba ayunando y bueno, esperó, hizo el banquete y otra vez hizo otro banquete hasta que declaró lo que había. ¿Y qué pasó luego de esto? Dice que se levantó otro edicto y le dieron el anillo del rey para poder confirmarlo. ¿Para qué? Para que todo aquello que se había dicho antes, la extinción de los judíos por causa de Amán, pudiera ser abrogado, pudiera ser de alguna forma suplantado aquel edicto. Por eso nosotros vemos ahora a través de la palabra de Dios esta mañana, quiero que usted se goce, quiero que usted vea que la determinación que había de muerte, porque había una determinación, había una ley que a nosotros nos conducía y nos llevaba directamente a la muerte porque éramos pecadores, ¿o no? Sí. La ley nos conducía a nosotros y nos decíamos que éramos pecadores, que no podíamos alcanzar la salvación, porque nadie puede por sus propios medios alcanzar la salvación, ninguno. Tenemos que ser justos de acuerdo a lo que la ley establece para poder alcanzar, y la condenación, por eso es ministerio de condenación. Por eso cuando Moisés declaraba, era tremendo, siempre yo me acuerdo de estas palabras y nunca las saco de mí, porque el quebranto, me acuerdo del quebranto, la desesperación cuando Moisés, el pueblo de Dios pecaba, él salía con Aarón corriendo y sacaban las cosas que eran los utensilios que Dios le daba para en el momento aquello, para que ellos pudieran poner, y él entre medio
del pueblo. Los dos estaban batallando con Dios, porque le clamaban a Dios. Ellos se humillaban en la presencia de Dios para que Dios no destruyera al pueblo. Sí. Porque cada vez que ellos pecaban, cada cosa que ellos hacían, cada cosa, una desobediencia, era notorio cuando Dios salía con ellos. Era maravilloso porque ellos tenían victoria, pero cuando ellos no estaban de acuerdo a la palabra de Dios, derrota. Sí. Pero esa derrota no era solamente perdí un partido de fútbol, perdí una plata, una ganancia, perdí algo. No, era muerte. Sí. Era muerte directamente. Por eso que tremendo lo que vamos a considerar hoy, hermano. Quiero que esté atento porque es difícil encontrar a veces esta palabra y nosotros la encontramos en esta mañana para poder compartir y poder disfrutar con usted también, que usted entre en esta mañana quizá con su Biblia o lo que usted pueda alcanzar a través de la palabra de Dios. ¿Quiere leer algo, pastor? No. Continúa nomás. Pensé que quería leer. No. Y qué tremendo, porque este contraste lo encontró el apóstol Pablo, ¿sabe? En el capítulo 7 del libro de Romanos. Sí. Él encontró algo, y esto lo habla siempre el pastor, y lo manifiesta. Lo podemos leer un poco, porque él lo habla tan grandemente, ¿no? Y hay leyes. ¿Y dónde están esas leyes? ¿Están fuera? Esto es lo que quiero que entendamos de esta manera. ¿Dónde están esas leyes? ¿Están fuera? No, están dentro. Por eso que lo quiero compartir en esta mañana. Y podemos leer un poco, dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. El poder que le da al pecado es la ley, dice la palabra de Dios. Y el aguijón, la muerte. Entonces podemos ver qué tremendo es entender esto, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros esta mañana, así como Daniel, así como Esther y así como tanto, Ruth Moabita era, ella no podía entrar a adorar en la presencia de Dios, pero por la gracia entró. Mire cómo es el favor de Dios. Entendamos en esta mañana. Y así la ley de Cristo viene a hacer esto, también con nosotros. Porque no podíamos nosotros, pero vino una manifestación, la justicia de Dios. Y la justicia a través de la fe en Jesucristo. Mire lo que es. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo y justo. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual. Ahora entendemos. Mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que esto en mi carne no mora el bien, porque el que querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y ahí comienza a manifestar las leyes, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero ve otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, es que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Pero Él añade, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y encontramos nosotros que las leyes que estaban en la mente y en los miembros, ahora la ley de Cristo, a través de esta ley, puede librarnos. Porque dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, lo que antes nosotros no podíamos tener gobierno para poder someter nuestra voluntad a Dios. Y no podíamos hacerse manifiesta lo que la palabra de Dios dice. Porque así como antes vimos nosotros que lo que producía la ley que trajo Moisés, dice en el capítulo, ahora vamos a leer un poquito acá. Lo encontré, pastor, al capítulo que le dije. Ajá.
Alabado sea el nombre del Gracias, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Es maravilloso poder, dice así, 7:2 empezamos a leer, porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Esta era la palabra. Sí, sí, sí. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfecciona la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios, y esto no fue hecho sin juramento, y ahí comienza a manifestar. Sí. O sea, de la misma forma que vemos nosotros que el gobierno y en el reino había un edicto, había un mandato, había una ley, nosotros encontramos una ley de vida, porque esta es ley de vida, la otra es ley de condenación. Sí. Y dice que el hombre que hiciera esto vivirá por ello. Sí. Y ahora nosotros por la fe. Y encontramos nosotros que lo que dice la palabra de Dios. Por eso que es maravilloso en esta mañana ver cómo Dios puede hacer las obras, lo que Él ha establecido, porque Él no dice que Jesucristo lo hizo, sino que dice que Moisés fue fiel a toda la casa. Pero dice, mayor es Sí. que la casa el que la edifica. Sí. Ahora vemos al verdadero manifestándose. Sí, sí, Acá sí. vemos al Señor. Acá nosotros vemos que ya no somos nosotros, sino que nosotros, a través del gobierno de Él, ahora de la administración del sacerdocio, vemos la edificación. Porque esta edificación no podemos hacerlo nosotros con los materiales como lo hacían en el Antiguo Testamento. Sí. La unción estaba ahí, el diseño de Dios estaba ahí, porque Dios le dio unción para poder hacer los diseños. Era Sí. todo, pero ahora nosotros no lo podemos ver, porque el que hace la obra es el Señor. Sí. Por eso qué maravilloso, hermano, lo que introdujo el Señor, la fe y el amor. Sí. Por eso cuando el Señor a nosotros nos dice, no juzguéis, dejad lugar a la ira de Dios. Todos esos consejos que están acá en el mismo libro de Romanos capítulo 14, 15, que está hablando, es para que, ¿sabe para qué? Para que no nos salgamos del amor. Ajá. Para que nos mantengamos, para que Dios pueda hacer la obra. Nosotros tenemos que seguir esa ley que Dios nos dio, Sí. la de la fe y el amor, porque esta es la que puede manifestar lo que Dios determina. Sí, qué maravilloso, ¿no? Y como dice ahí en Romanos, el espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿no? La ley del espíritu de La vida. ley del espíritu de vida. Es decir, que esta ley que está en nuestro interior, ¿no? Es administrada por el espíritu, ¿no? El espíritu, como Pablo decía, vosotros sois carta leída, conocida por todos los hombres, escrita no con tinta, sino con el espíritu de nuestro Dios. Entonces ahí en ese espíritu de vida, ahí está añadido todo lo que es de la ley que hay en Cristo. Aunque nosotros no la aprendamos de memoria, ¿vio? Pero está ahí, está el Espíritu Santo nos va guiando a nosotros en la medida que nosotros tenemos comunión con el Espíritu Santo a través de una vida de oración, a través de una vida de renunciamiento a los deseos de la carne, a la vanagloria del mundo. En esa medida el Espíritu Santo nos va guiando y nos va haciendo conocer esa ley que está dentro de nosotros. Y esa ley se va haciendo práctica en nosotros, se puede ir viendo por medio de que ahora es el Espíritu Santo que lo va manifestando a través de nuestra vida práctica. ¿Sabe que esta ley del Espíritu es la ley del amor, es la ley de la misericordia, es la ley del perdón? No, bueno, ahí hay mandamientos en esa ley que está dentro de nosotros. Fíjese que esa ley está dentro de nosotros. Y esa ley nos va llevando a manifestar una vida. Nos introdujo, el Espíritu Santo nos introdujo dentro de una vida, pero esa vida no es alocada, sino que esa vida es ordenada, tiene leyes, tiene mandamientos, tiene ordenanzas que se tienen que ir cumpliendo en nosotros, no por nosotros, sino por el Espíritu Santo, porque nosotros no podemos llevar la ley
el que está dentro de nosotros por medio del Espíritu a la vida práctica. Sin el Espíritu Santo no lo podemos hacer. Por eso somos tan dependientes. Usted y yo somos dependientes ¿de qué? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace una realidad esa ley que fue introducida dentro de nosotros. Él solamente lo puede hacer una realidad. ¿Pero cuándo? Cuando nosotros vivimos rendidos al Espíritu. Cuando decimos, como dijo Pablo en Gálatas 2:20, más con Cristo estoy juntamente crucificado, más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Por eso, hermanos amados, esta ley que es ley de vida en Cristo, que no es ley de condenación, como la ley que tenían los israelitas, como la ley del pecado, que nos llevaba a la condenación y a la muerte. Ahora tenemos una ley dentro de nosotros. Cada hijo de Dios tiene esa ley dentro de ellos, ¿no? Esa ley que tiene que permitirle al Hijo de Dios a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Y eso solamente nosotros lo podemos hacer una realidad en nosotros por medio del Espíritu Santo. Amén, hermana Norma. Continúe, que me está gustando. Por eso el Señor estableció el abogado. Por eso Dios estableció el abogado, por eso Dios estableció el sacerdocio, porque como el sacerdocio era el que ministraba los pecados del pueblo, ¿no? Pero no los podía borrar, sino que dice que era un memorial cada año, ¿no? Solamente calmaba la conciencia. Y no podía, por eso que nada perfeccionó la ley, porque no podía hacer una obra perfecta, no podía librar completamente, desarraigar, podemos decir así, ¿no? Lo que era del pecado. Y abundante gente moría, ¿no? Sí. Siempre había destrucción, matanza, muerte, porque Dios había determinado la terminación no de las personas, sino de lo malo. Dios quería quitar lo malo, lo que no era de su agrado. ¿Para qué? Para que lo que era que Él quería elaborar. Uno cuando va a edificar, una persona cuando va a hacer algo, no puede hacer sobre una cosa inmunda, tiene que limpiar. Y Él quería establecer un sacerdocio, quería establecer un reino y tenía que quitar los tropiezos. Pero como ellos no podían entender lo que Dios quería establecer, ellos no podían llegar a cumplir el propósito. Y cuando ellos fallaban, había muerte. Por eso que ahora nosotros podemos encontrar, dice, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Pero ahora tanto mejor ministerio, ve, todo es mejor, todo es mayor. Sí. Ministerio es el suyo, por cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido son mejores promesas. Porque si aquel hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiese procurado lugar para el segundo. Gloria a Dios. ¿Vio, hermano? Gloria a Dios. Que Gracias, Dios Jesús. quiere las cosas que dice que permanecen. Amén, amén. No las cosas Gloria que a son Dios. pasajeras. Siempre nos pone a mirar las cosas que permanecen, lo que es verdadero. Por eso siempre nos lleva a Cristo, porque Él es el que permanece para siempre. Dios es el que permanece para siempre. En Él no hay mudanza de variaciones, dice la palabra de Dios, ¿no? Por eso qué maravilloso es poder entender y comprender lo que Dios quería establecer, ¿no? A través de Jesucristo lo estableció y Él vino con la verdad. Él vino trayendo y dando a conocer la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Mire lo que es. Gloria a El Dios. cambio de la ley. Gloria a Dios. Antes conocíamos que cualquiera que pecaba era condenado. Ahora hay una forma de ser librado, de ser alcanzado por Dios, a ser librado de la muerte, porque la ley del espíritu de vida a nosotros nos puede librar de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. O sea que hay gobierno sobre el pecado y la muerte, Sí. porque el pecado no va a reinar. Por eso que dice que el pecado no va a reinar, porque hay una ley que dice que el pecado no va a reinar, está establecido. Sí. ¿Dónde lo encontramos? En el libro de Romanos capítulo 8. La ley del espíritu de vida me libró de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, la palabra de Dios, ¿se acuerda, pastor, el capítulo dice que el pecado no reine sobre vosotros? Sí. Bueno, entonces, ¿por qué le podemos impedir al pecado que reine? Porque hay una ley. Entonces nosotros nos apropiamos de lo que la palabra de Dios dice, porque vemos nosotros la abundancia y la aflicción que hay cuando uno no quiere pecar, porque el apóstol Pablo no decía, ay, me gozo, porque no, decía, miserable de mí,
qué dolor que habría en el corazón. Y también hay dolor en mí y dolor en cuantos que no quieren proceder de esa forma y no pueden tener gobierno. Mire, hermanos, se han establecido tantas formas para sacar al hombre de la cautividad. Se han establecido tantos lugares para sacar a los jóvenes de la droga, para poder poner lugares para las mujeres, para que salgan de esa vida de cautividad, que usan su cuerpo. Y cuántas formas y cuántos lugares para establecer, para preservar la misma naturaleza, para que no haya extinción de la naturaleza, pero nunca se han provisto de lo que Dios declara. Y en esta mañana, por eso que hablamos la palabra de Dios, porque acá están los medios que Dios tiene para librar, para poder transformar vida, para poder convertir, para que esa vida no esté más cautiva de aquellas pasiones desordenadas, porque la palabra de Dios dice que el pecado no va a reinar. Y Dios lo establece, que no reine el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis, ¿en dónde? En la concupiscencia. ¿Y cómo podemos hacer esto? Amén. Ahí el ejemplo está en cuando Pablo habla en los primeros versículos del capítulo 7, ¿no? Que es una analogía, ¿no? Del matrimonio, pero se refiere a la ley del pecado, que nosotros nos tenemos que divorciar, o no divorciar, sino somos de alguna manera viudos en cuanto a nuestro antiguo marido, ¿no? Hemos muerto a la ley. Hemos muerto a la ley, ¿no? Ya está establecido. Y entonces, pero hay muchos que viven conforme a la ley. Hay todavía hermanas, por la falta del conocimiento, no están sometidos bajo la ley de la muerte, la ley del pecado. Todavía ellos ven en sus miembros el pecado y no ven las concupiscencias, ven el pecado, pero las concupiscencias no son pecado. Las concupiscencias son deseos por las cosas de esta vida. Pero cuando vamos a Santiago en el capítulo 1, versículo 13, dice que Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie, sino que cada uno de su propia concupiscencia es seducido, ¿no? Y al ser seducido por la concupiscencia, y la concupiscencia produce el pecado, porque se llevó al acto, se lo llevó a satisfacer en la carne, o esa concupiscencia, y dio a luz el pecado, y el pecado da la muerte. Entonces nosotros ahora vemos que en nosotros la ley del pecado, hermano, esa ley fue crucificada. Fue crucificada en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Cristo satisfizo la ley del pecado la satisfizo Cristo, no pecando ni cediendo a las concupiscencias, sino ocupando nuestro lugar. Él satisfizo la ley. Y ahora la ley fue sacrificada, fue crucificada. Y ahora tenemos, por medio de la sangre de Cristo, tenemos una nueva ley y un nuevo pacto, ¿no? Y es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y eso está ahora dentro de nosotros. Y nosotros tenemos que aceptar la muerte, ¿no? de la ley antigua. No tenemos que la ley de condenación. Eso no quiere decir que nosotros podamos hacer lo que nosotros queremos, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos lleva a vivir en Cristo, nos lleva a vivir bajo un reino de gracia donde la ley del Espíritu gobierna, ¿no? Y eso hay mucho para decir ahí. La ley del Espíritu gobierna en nosotros. Porque la gracia tiene el gobierno a través de la justicia. Fíjese. Entonces, para que pueda hacer la gracia reinar, está la justicia establecida. Y entonces la justicia que hace, vio la justicia cuando uno ve la justicia como determina, impone y trae las nuevas leyes. Sí. Y cuando cambió el gobierno. ¿Y el gobierno nuevo qué trae? Sí, trae leyes nuevas, leyes nuevas, o suple la necesidad de la otra. Sí. Y la ley de Cristo es una ley mayor que suple la necesidad de que la otra no pudo hacer, porque dice que nada perfeccionó la ley. Claro. Entonces suple la ley antigua, suple esa necesidad declarando leyes nuevas. Sí, qué maravilloso. Leyes de vida. Sí. Ya no más leyes de condenación, porque estas son leyes de vida. ¿Por qué? Porque salió a relucir que hay vida eterna.
Sí, Y si hay vida eterna, no podemos estar bajo una ley de condenación. Por eso que hay una separación. claro. Y las leyes son impuestas de un nuevo gobierno y una nueva cabeza. Sí, Porque ahora salió a relucir que él es la cabeza de la iglesia. sí, Mire cómo es la Sí. palabra de Dios, ¿no? Ahora salió él a ser cabeza de la iglesia. Y del reino. nosotros, cuerpo. sí, amén. Y ¿sabe lo que le cuento así brevemente, un testimonio? Yo estaba en cama un día y estaba enferma. ¿Sabe lo que dijo? La palabra vino, se manifestó la palabra, dijo, nadie menosprecia su propio cuerpo. Me dio la mano y me levantó de la cama. Así hace el Señor, hermano. Gloria a ¿Cómo Dios. va a menospreciar su propio cuerpo? Sí, ¿Cómo menospreciar a la iglesia? La cabeza no Sí. puede menospreciar porque es su propio cuerpo. claro. Por eso la sustenta, hermano, y la pone bajo la ley de la libertad, Aleluya. la ley de Gloria vida, a Dios. para ministrar vida. Nosotros estamos Amén, para hablar de hermana. vida y no Gloria a de Dios. muerte, para ministrar vida, para hablar de Amén. salvación, para hablar de perdón, de Sí, restauración. Por eso estableció el Señor que tenemos el ministerio de la reconciliación. ¿Cómo vamos a hablar de reconciliación si estamos en una ley de condenación? Claro. Nunca podemos reconciliar a nadie, sino que acá tiene que haber algo impuesto. ¿Para qué? Para que aquellas leyes que estaban cautivando se suelten, Sí, sí, tengan que soltar. Tiene que haber una libertad, verdadera libertad, como dice la palabra de Dios, y desarraigarlo. sí, ¿Por medio de qué? Por medio de la ley del Señor, por medio de la vida de Jesucristo, Sí. ¿no? A través de esa vida nosotros manifestamos. Y esto es lo que podemos nosotros hablar, porque para eso nos trajo. Dice que la misma vida, la misma libertad que la palabra de Dios declara es para que lo que está cautivo se libere, ¿no? Sí, Lo que sí. está cautivo, que después es sujeto a cautividad, dice que va a ser libertado cuando se manifiesten los hijos de libertad. sí, ¿Eh? sí. Por eso qué maravilloso, hermano, hablar la palabra. En el capítulo 6, que dice siervo de justicia, y Sí. habla de la ley del pecado. En el capítulo 7, hermano, también está hablando de lo mismo, una Romanos. comparación. Sí, Romano. Es maravilloso, sí, Romano. Sí. Romano, y todo está hablando de cómo eso se conducía, por qué causa vino el pecado, cómo se manifestó a través de la transgresión de un hombre y cómo a través de otro hombre, el cual es Jesucristo, vino la libertad. Sí, Por eso que todo esto nos conduce al Señor, todo esto nos lleva a la libertad, no nos lleva a estar un día, tenemos que ver esta libertad porque para que nosotros no nos dejemos cautivar más. claro. Veo que cuando uno recibe al Señor, se liberó, pero después vino otra cosa. Sí, Siempre viene el opresor a querer cautivar. Dijo aquella mujer, tu siervo ha muerto, le dijo al profeta, y ahora vienen a pedirme mis hijos para llevar esclavos. sí, Y vio, y hay cosas establecidas que necesitamos conocer. ¿Por qué? Porque cuando viene el opresor a querer cautivar nuestra vida y cautivar nuestros hijos, nosotros tenemos que decirle, la deuda fue saldada. sí. El día que quisieron acusar a mi hijo, yo dije, la deuda se pagó. Sí, El enemigo salió huyendo. No le pudo hacer daño ni pudo permanecer, se fue. sí. Así Gloria es a Dios. establecido las cosas de Dios. Gloria Qué a maravilloso, Dios. hermano. Sí, hermano. Por eso que no podemos permanecer cautivos nosotros. Amén. Amén. Cuando estamos en opresión, cuando estamos en angustia, algo está dentro. Y viene una palabra, y viene un sentir, y viene algo, siempre algo se mueve, hermano, porque está el Señor. Y el Señor no permite que sus miembros queden cautivos, que quedamos cautivos de lo malo. Amén. Sí, así es. Amén. Qué maravilloso es poder dejar a los hermanos en libertad. Ah, sí, Señor. Dejarlos en libertad. Amén. Pero cuando nosotros no entendemos, nosotros queremos cuidar a los hermanos por medio de, no de la ley de Cristo, sino de la ley de muerte. Entonces lo metemos ahí bajo la ley de condenación, la ley de juicio, lo metemos allí a los hermanos para que los hermanos puedan, creemos nosotros, puedan alcanzar las bendiciones que Dios tiene para ellos. Pero no, el pastor lo que tiene que hacer es darle la libertad que Cristo le dio a los hermanos, dejarle que es el Espíritu el que obra la perfección, el crecimiento, el desarrollo en cada hermano. Nosotros como pastores tenemos que confiar en esa ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que lo va a llevar al hermano, a la hermana, a vivir una vida de alegría, de gozo,
de que todo lo que ella haga lo va a hacer por amor, y si bien la gracia, la ley de Cristo también tiene sus, digamos, su justicia, digámoslo así, ¿no? Y su demanda, porque la ley de Cristo demanda, como dice la hermana Norma, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo, demanda, pero eso el hombre tiene que entregar voluntariamente, y eso pasa cuando uno entiende, ¿no? Que Cristo es aquel que le salvó, aquel que le regeneró, aquel que lo justificó, y entonces se introduce en la voluntad de Cristo, en la voluntad de Dios, y entonces puede vivir bajo la ley del espíritu de vida que hay en Cristo Jesús. 5:21 del libro Sí. de Romanos dice, para que así como el pecado reinó, acá está, para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida. Aleluya, mediante gloria a Jesucristo, Dios. Señor nuestro. Amén. Fíjese que es justo el pasaje, ¿no? Amén. La gracia reine. La gracia reina esta. Dice en el 6:14, porque el pecado nos enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Claro. Y parece que la gracia es una doctrina o una enseñanza que le da libertad al hombre para pecar, ¿no? Y es todo lo contrario. La gracia le da al hombre la libertad para poder acercarse a Dios con confianza, para poder amar sin ninguna amonestación en su conciencia. La gracia le da libertad al hombre para vivir una vida en oración, una vida en cuanto a acercarse a Dios. No hay nada que le pueda a él impedir eso, porque la gracia lo habilitó para eso. La gracia le da al hombre la fuerza que él necesita para poder caminar cada día dependiendo del Señor. Por eso ahora reina la gracia, ¿vio? Pero ¿qué fruto tenía de aquellas cosas las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor. Vida, siempre vida, siempre vida. Por eso que hablamos de vida, siempre resurgir. Por eso el Espíritu va a vivificar. Ahora encontramos el propósito. El Espíritu va a vivificar. ¿Por qué? Porque Él conoce la vida. Sí. Él sabe si está Cristo. Sí. Porque el Espíritu es el Señor. Compartimos la última vez que estuve acá compartiendo. Y dice, pero la ley, 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahora entendemos esto, hermano, porque antes no entendíamos y no podíamos comprender. Dios hizo esto grandemente, dice 6:6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Ya pasado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Claro, y usted hablaba, vio, hermana, de ser libertado de la ley de la ley de muerte, ¿no? De condenación. Ahora la ley en Cristo Jesús, ¿no? ¿Qué leyes tiene algunas? Leyes de esa nueva ley, porque tenemos una nueva ley. La ley tiene estatutos y mandamientos. Entonces, algunos de esos estatutos y mandamientos en cuanto a la ley de Cristo, ¿cuál podría ser para la audiencia, ¿no? Para que la audiencia, ellos puedan entender que ahora estamos bajo una ley nueva, amén, bajo un sacerdocio nuevo. Amén. Entonces necesitamos transmitirle a ellos también la parte. Por eso estamos hablando de la ley de la fe y del amor. Dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Sí. Y nosotros, ¿cuándo cumplimos esto que el Señor dice? Cuando nosotros levantamos los hermanos. Porque siempre hubo una condenación de parte de Dios, determinaba y Dios velaba por esto en el pueblo de Israel, que no hicieran cautivo a los hermanos. Sí. Que no hubiera cautividad. Creo que está en Gálatas este pasaje. Que cumplimos la ley de Cristo. Ellos, cuando tenían a los hermanos, había un tiempo para soltar a los hermanos y no tenerlo como servidumbre, para la servidumbre, sino que ellos tenían que soltar a los hermanos. Había un tiempo que se soltaba cuando se cumplían los años, los 7 años que se cumplían. Ellos tenían, y Dios velaba por esto. Y siempre dice que la palabra de Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no?
Sí, la amén. palabra, ¿no? Y bueno, Sí. por eso Dios determinaba, sobre todo vio en contraste con el otro. Esto lo que más se manifiesta la ley de Cristo es en el contraste con el otro, que podemos ver, por eso no podemos juzgar. Mire, en un momento cuando nosotros miramos al otro y vemos todo lo del otro, de la otra persona, viene todo para nosotros. ¿O no? Sí, Esto tendríamos que leer, ¿sabe cuál? El Primera de Juan, todo eso que habla del amor, de los hermanos, sí, todo. Tendríamos que leer todo el pasaje, todo. claro, sí, Todo todo el libro, porque ahí habla del amor, el contraste entre lo que yo digo y lo que hago. Claro, Es mucho para leer, y podemos Sí. otro día leerlo, sí, ¿no? hermana, Porque ahí sí. podemos ver cómo se manifiesta el amor. Y dice que llevemos nosotros la carga de nuestro hermano. Ahí cumplimos la ley de Cristo, uno de los pasajes que habla de esto también, ¿no? Sí. Entonces vemos nosotros que la ley demanda fe. La ley de Cristo demanda fe. Ahora Pero la fe viene por el oír la palabra de Dios. la fe ya la proveyó Dios. Ya la proveyó. Todo lo dio. Claro. Entonces la ley demanda obediencia, ¿no? Sometimiento. Por amor. El sometimiento tiene que ser por amor. No tiene que ser algo obligado, como antes la otra ley. La ley de la condenación era sí o sí. Acá es la ley ruega. Humillado pues bajo la mano de Dios y Él los exaltará cuando Amén. fuere tiempo. Amén. Primera de Corintios 9:20 dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos y los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Bien. Entonces, ¿qué hacía? Bajo la ley de Cristo, procuraba el bien de los demás. Claro. Se humillaba y se hacía como ellos para ganarlo para Sí, Cristo. sí, Y esto es lo que introduce la ley, el amor. Por Bueno. eso es que procuraba el bien de todos. Es Bueno. una cosa como para compartir, como dijo el pastor, para la audiencia, que ya Sí. nos falta poco, ¿no? Sí. Quería hacer una oración juntamente con la hermana Norma Amén. por las personas que están enfermas, Amén. por aquellos que están en los hospitales, Amén, por aquellos que están Señor. en las cárceles, Amén. por los hermanos que están quedados, para que el Señor les dé fuerza nuevamente, no, para que el mensaje de la gracia pueda proyectarse en cada iglesia que está acá en Isidro Casanova, por nuestros vecinos. Hay tanto para orar, hermano. Vamos a orar. Padre amado, estamos Gracias. delante de tu presencia, Señor, habiendo dado tu palabra. Gracias. Y tu palabra, Señor, Gracias por es tu lo palabra. único que bendice, Señor. Amén, sí, Señor. La vida de las personas, Amén. la vida de los hermanos, Amén, Señor. sí, Señor. Señor, porque tus palabras son espíritu y son Amén, vida, sí, Señor. Jesús. Señor, mira, Oh, Señor, a bendito los Dios. hermanos que están caídos, aquellos que están Levanta, Señor. apocados, Levanta, aquellos, Dios, Señor, que levanta están para siendo tu acusados gloria, por su levanta, sí, conciencia, Señor. Señor, de Tu poder aquellas puede cosas hacer que misericordia, tú ya has rompiendo juzgado y cadenas, que has ataduras, crucificado en Cristo el Jesús, madero. Señor, liberta, Señor, bendice liberta a con los autoridad, hermanos, con a las poder, hermanas, Señor, en el nombre de no importa de qué Jesús. iglesia En sean, el nombre de Señor, Jesús, puedas tú Señor, levantar a tus hijos, ataduras, Señor, ligaduras, por medio del Señor. entendimiento, por Como medio dice del tu palabra, no conocimiento reine el pecado, revelado de Señor tu Jesús, palabra, ministra Señor. el poder de Bendice, tu Señor palabra, amado, levanta a los enfermos, aquellos que están Señor. enfermos, Señor, Amén, sí, Señor. en las camillas de los Cautivos, Señor, en el hospitales, en nombre las de camas de Jesús, los declara hospitales, la victoria, aquellos que Señor, están sobre enfermos, ellos, la Señor, en luz de sus Cristo, casas, alumbre, Señor, que Señor, tienen los dolor de corazones, hueso, Dios, que tienen, en el Señor, nombre de diferentes Jesús. Somete dolores todo, por Señor, causa, en Señor, el del nombre de desgaste Jesús. del cuerpo. Amén. Señor, tú puedas estar trayendo Amén, alivio, sí, Señor. sanidad en su vida. Amén. Produce milagros, maravillas, Señor. Somete todas las Confirma cosas en esta tu esta palabra, reunión, en el Señor, que nombre de hemos Jesús. hablado. Señor, Amén. sanando, Sí, Señor. libertando, En el Señor, nombre de aquellos que están Jesús. atados, Señor. El gozo de la Señor, por salvación, aquellas Señor. cadenas En el nombre de Jesús. del diablo, Señor, Sí, puedan ser Señor. desatados, En el Señor, nombre de Jesús. libertados de toda atadura, Incredulidad, Señor, a los ignorancia, hijos de Señor, Dios que en el están en nombre el de mundo Jesús. puedan volver a ti, Amén, sí, Señor. Señor. Señor, ayúdalos En a el nombre de volver, Jesús. Señor, en el Por nombre tu de Jesús. palabra, Señor. Sin ti no lo podrán hacer, Amén. Señor amado, y Sí, estamos para Señor. interceder por Amén, ellos, sí, Señor. como Libértalos, Moisés Señor. Liberta, intercedió Señor, liberta, por a su través de pueblo, Cristo. Señor, no permitiendo Tú que eres tu aquel que ira, puede Señor, interceder por se nosotros, dice tu manifestara en palabra, contra de tu Señor. mismo pueblo. Así estamos Amén. para interceder por los hermanos, por las Obra, hermanas, Señor.
por los jóvenes, por Obra, los Señor niños, Jesús, por obra, los Señor. hombres, Señor, por tus Obra, siervos, Señor. Señor Amén, los amado. pastores y Señor, siervos, ayuda a los ministros, padres, obreros, Señor. ayuda a tus siervos, Señor, para Misericordia, que ellos Señor, puedan, por los Señor, programas de radio, seguir Señor, en el nombre adelante, de Señor, Jesús. ayúdalo para que Por la ellos puedan, iglesia, Señor, del cielo, poner Dios su confianza en poderoso, ti, Señor. misericordia. Dale, Señor, nueva fuerza, Misericordia, Señor. Llénale Señor. con tu Establece poder a tu tu siervo, palabra, a tu confirma sierva, tu Señor, palabra, en el nombre de Señor. Jesús. Amén, sí, Señor. Aleluya, Gracias, Señor. gloria, Gloria, gloria sea tu gloria. nombre, Señor. Alumbra, Señor, alumbra, traiga Gracias te damos, luz, sí, Señor, Señor. luz, la Mira a los luz de hermanos, Cristo, mira tu alumbra, Señor, iglesia, los corazones, las Señor. mentes. Que vuelva, Señor, a Alumbra, preguntar por Señor. la senda Amén, antigua, sí, Señor, Señor. para ganar el alma para ti, Amén, Señor sí, amado. Señor Jesús. Oh, alabado sea tu Somete nombre, todas las Señor. fuerzas, Señor, Bendice, espirituales, bendice a tu Señor. pueblo. Somételo Bendice al tu gobierno de iglesia, Cristo en Señor. esta mañana, Sí, Señor, como Señor, cabeza, declaramos Señor. sanidad, declaramos milagros, Libertad, Señor, prodigios, libertad, Señor. Señor, que la libertad se Amén, extienda, Señor, Señor, levante, Señor, aleluya. levante Bendice al nuestro caído, país, levante al bendice los caído, al gobiernos. de poco ánimo, Señor, bendice al Señor, gloria, presidente, sí, Señor, bendice a todos los que toca, están en pero eminencia, más, que Señor puedan a buscar de ti, Jesús, Señor amado. de arriba En hasta el abajo, nombre de Señor, Jesús, para tu bendice la gloria, radio, bendice a en el aquellos que nombre son de los dueños Jesús. de esta radio, de esta Amén, emisora. sí, Señor. Ayúdalo para que podamos seguir, Señor, Aleluya. en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Nos estamos escuchando el día viernes.